Editorial agradeciéndole a la vida ser contemporáneo a una figura como la de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que hizo ayer no es otra cosa que demostrarnos una vez más que el coraje es un valor político y que decir las cosas como son en un país en donde se tiene el terror permanente al decir, por miedo al que dirán, por miedo a los panelistas de la televisión, por miedo a la tapa de los diarios, por miedo, Cristina lo dijo casi todo, por no decir todo, y enseñó que nada puede hacerse de la mano del miedo y que nada puede hacerse sin el coraje adecuado en el momento adecuado. Cristina ayer los desarmó, a todos y a cada uno, con nombre y apellido, y en su defensa desnudó al poder real en la Argentina, los medios de comunicación y su manipulación y tortura mental, esa enorme maquinaria de cosificación y de idiotización que significan los medios, sobre todo Clarín y La Nación, a la justicia, el ejército inquisidor del capital concentrado, que encarcela, que persigue, que encierra, que vulnera la democracia, y al poder político, que no es otra cosa que esa clase, vieja clase oligárquica, que defiende el interés de esos poderes concentrados. Si alguien quiere ver cómo funciona el poder dominante, cómo funciona el modelo, tiene que escuchar a Cristina ayer. Porque lo que han hecho con ella en términos judiciales es el mecanismo idéntico de cómo aplica lo económico, lo social y lo cultural a cada uno de nosotros. Los medios estigmatizan y persiguen a las víctimas del modelo, la justicia encarcela a las víctimas del modelo, por eso las cárceles están llenas de presos, y el poder político los saquea previamente precisamente para transformarlos en víctimas. Es el mismo modus operandi. Pero quiero quedarme con la frase con la que Cristina cerró su descargo el día de ayer. La historia ya me absorbió, dijo. Y sí, no hay dudas. Fidel Castro fue quien pronunció esta frase, allá por octubre, 16 de octubre de 1953, cuando fue condenado por el régimen de Batista en Cuba, luego del asalto al cuartel Moncada. Y no hay dudas, la historia absolvió a Fidel Castro. Y no hay duda que la historia absolvió a Cristina Kirchner. Pero preguntémonos qué historia la absolvió. Porque no hay una sola historia. La absolvió la historia que escriben los pueblos. Porque la historia que escriben los dueños de la pluma, de la tinta y la palabra, esa historia está escrita con la sangre de los más débiles, sangre que hicieron correr para robarles la pluma, la tinta y la palabra. Ellos podrán escribir la historia que se estudia en algunas instituciones educativas, con cierto prestigio. Ellos podrán escribir la historia que se lee en algunos museos, pero jamás podrán escribir la historia que recorre las esquinas de las barriadas, porque no podrán escribir la historia del trabajador, del obrero, de los niños. Esa historia ya la escribió el peronismo. Y el kirchnerismo, como parte de él, la reescribió. Y no la pueden tachar. Jamás podrán escribir la historia que se garabatea día a día en las casas humildes y laburantes. Ya no podrán escribir ninguna historia que borre, que censure lo que significó el peronismo. ¿O alguien cree que podrán tapar la historia que construyó Fidel y Cuba, o la que construyó Chávez y Venezuela, o la que construyó Evo y Bolivia? Es que nos disputamos desde que el mundo es mundo, qué historia se impone. No quién la escribe, la escribimos toda la historia. La lucha es por la visibilidad de esa historia que nos damos a construir. No les alcanza el odio para detener esta, nuestra historia, que ayer escribió una de sus grandes páginas. Cristina Fernández de Kirchner y su pueblo en ella les dio una paliza en términos jurídicos, en términos humanos, en términos históricos, en términos sociológicos, en términos culturales, en términos de relaciones de poder, en términos comunicacionales, en términos de poner en discusión lo que llaman verdad y lo que es mentira. Y las formas. En serio que le piden formas. Miren, fue demasiado ubicada, demasiado respetuosa, demasiado serena en decir lo que dijo, sentada frente a ese tribunal que hizo que hoy Florencia Kirchner, su hija, esté luchando contra una enfermedad generada por su odio. Agradezcan que las formas de Cristina no hayan sido directamente proporcionales a la forma de sus verdugos. Eso sí hubiese sido trágico. Y al mismo tiempo creo que es injusto decir que a Cristina la historia la absolvió. Nuestra historia, la del pueblo, la que escriben los pueblos.
Es que este pueblo no tiene nada de qué perdonarla, Cristina. Este pueblo no tiene que absolverla de nada, Cristina. Todo lo contrario. Si este pueblo tuvo voz, si este pueblo tuvo presencia política, si este pueblo tuvo vida política, es porque existió una mujer como Cristina Kirchner. La acusaron de chorra, la acusaron de asesina. Acusaron a sus hijos, enfermaron a sus hijos, disfrutaron de la muerte de su compañero, la quisieron presa, la acusaron de terrorista, le gritaron yegua y le gritaron puta, la trataron de loca, la quisieron apedreada en cuanta plaza pública se preste. Le montaron grandes muñecos con su cuerpo y su rostro y la ahorcaron en pleno obelisco, la dieron por muerta, le desearon el desprecio, la empujaron al olvido y ahí estaba, ayer, erguida, afónica, vehemente, firme, defendiéndose a su hija, carajo, y a su compañero, y a todo un pueblo que supo dignificar cuando fue gobierno. Ayer Cristina aseguró, este tribunal seguramente tiene la condena escrita, no me interesa, yo elijo la historia. Y ahí permito disentir, Cristina, usted no eligió la historia. La historia de los pueblos que se quieren dignos y libres, la eligió usted. Bueno. La